Tengan todos muy buenos días, que la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en esta mañana. Sean bienvenidos al sermón dominical de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Funza. Hoy tendremos un tema que es el complemento de otro, o sea que si usted se encuentra con este sermón y quiere mirar, esta es la segunda parte, si quiere mirar la primera parte, entonces busca uno que se llama Guerra Espiritual, y hoy es la continuación, así que hoy se titula Atando y Desatando, para continuar con el sermón de Guerra Espiritual. Así que bienvenidos, Dios los bendiga, y hoy vamos a tener un texto el texto que vamos a estudiar hoy está en Mateo 18, capítulo 18, versículo 18, y con él iniciamos. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso dice Mateo 18. Así que el Señor sea añadiendo bendición a su bendita y santa palabra en esta mañana. Para todos nuevamente bienvenidos, que la paz y la gracia del Señor esté con nosotros hoy al predicar este mensaje. Cuando miramos todo esto, atar, desatar, guerra espiritual, todo esto que se ha movido por una o dos décadas de pronto en nuestra iglesia, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que la iglesia está enseñando. Así que cuando nosotros miramos esta parte y nos hacemos una pregunta, oye, yo voy a iniciar con 3 preguntas hoy. Entonces la primera pregunta es: ¿pero qué hay sobre atar y desatar? ¿Qué entiende usted por atar y desatar cuando mira este versículo y de acuerdo a lo que usted ha estudiado y le han enseñado? La segunda pregunta sería: ¿es una forma de oración? Porque nosotros encontramos estos términos mencionados 2 veces en las enseñanzas de Jesús. ¿A qué se refiere exactamente el Señor? ¿A qué se refiere Jesús cuando está hablando de atar y desatar? Vamos a mirar el primer texto que dice atando al hombre fuerte. Y está en Mateo 12, 28 y 29. Así que si usted lo quiere leer en esta versión o en otra, yo lo voy a leer en la Reina Valera, pero después lo voy a leer en otro. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En este texto es muy popular entre nosotros los cristianos y nosotros los que predicamos la palabra del Señor. Es muy habitual encontrarnos con este texto cuando nosotros estamos enseñando sobre la guerra espiritual, o nosotros no, los que enseñan sobre la guerra espiritual. Y esta parte de atar y desatar, de coger, atar, desatar, hacer cosas, esto es una de las tácticas favoritas de la oración moderna de la guerra espiritual. Es atar. Y atar al hombre fuerte. Eso es lo que se enseña. Hay que atar al hombre fuerte antes de ir a evangelizar a una parte. Hay que atar al hombre fuerte por lo que está pasando en nuestra ciudad. Hay que atar al hombre fuerte por todo lo que está pasando. Así es lo que nosotros entendemos. Para que el reino de las tinieblas o el reino de Satanás pueda ser saqueado, entonces tenemos que atarlo primero. Pero cuando usted y yo hoy podamos considerar este versículo en su contexto,
Entonces no encontramos ninguna evidencia de Jesús atando verbalmente a ningún hombre fuerte. O sea, no encontramos que Jesús verbalmente lo haya atado. No lo encontramos en el contexto, que ahora lo vamos a mirar. Pero definitivamente, él sí estaba saqueando la casa del hombre fuerte. Definitivamente sí, pero no fue verbalmente. Eso es lo que vamos a mirar. Así que vamos a mirar el texto desde el verso 22 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero ya no voy a leer solo 28 y 29, sino ahora vamos a leer desde el 22. Y quiero que ustedes me sigan muy detenidamente, porque definitivamente la Biblia no necesita que nadie la interprete, ella se interpreta sola. Nosotros tenemos que leer textos completos, capítulos completos, libros completos para saber de qué está hablando. Si usted toma un versículo, lo va a interpretar mal, porque no entiende el contexto, no sabe de qué se viene hablando. Así que lo que necesitamos nosotros es leer siquiera el párrafo completo, todo lo que dice de esto. Así que comienza en el verso 22, Mateo 12, 22, que nos está hablando del hombre fuerte. Entonces, como les decía, no necesitamos que nosotros miremos estos versículos solos, o uno solo, sino todo completo. Entonces, cuando nos habla de atar y desatar al hombre fuerte, dice de la siguiente manera. Luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Eso fue lo que hizo Jesús. La multitud quedó llena de asombro. O sea, la multitud se asombró tanto de ver eso. Y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? ¿Será posible? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará, les dice el Señor. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Les hace la pregunta. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Eso es lo que dice el verso 28. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Miren lo que el Señor acaba de decir. Por eso les digo que la Biblia no necesita que nadie la interprete. La Biblia se interpreta sola. La Biblia es un manual que ya se interpreta sola. Tenemos, vuelvo y les repito, que leer todo. Cuando nosotros miramos esto, cuando usted mira todo lo que está sucediendo hoy, y entonces nosotros atamos y desatamos, no. Dice el Señor Jesús que Él fue el que ató al demonio. Dice, y dice en uno de los versículos, si yo echo fuera a los demonios. Él es el que echa fuera a los demonios. Y si eso sucede, y Él lo echa por el Espíritu de Dios, dice, es un hombre más fuerte que el que está. Es un hombre más fuerte que el que está ahora. Es un hombre más poderoso que el que está ahora. Para poder entrar y saquearlo es más poderoso que él. Así que el hombre fuerte, que es Satanás, obtuvo su autoridad
en la tierra como resultado del pecado del hombre. Ahí es cuando él adquiere su poder, el poder que él tenía. El pecado que cometió el hombre permitió al diablo ser el Dios de este mundo. Y entonces dice que el Dios de este mundo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que eso es lo que hizo el Señor Jesús. O sea que no fue verbalmente que ató al diablo, no fue que le dijo, te ato, te reprendo, no. Es la autoridad que él tiene, es la autoridad que el Señor tiene. Si solamente pudiéramos creer, usted y yo pudiéramos creer lo que somos en Cristo, entenderíamos que atar al hombre fuerte no es un asalto verbal, no es decirle palabras, sino más bien una confianza segura de quien vive en nosotros. Y esa confianza es la que nosotros tenemos que tener. ¿Quién vive en nosotros? Así que yo estoy convencido que muchas iglesias se han distraído del trabajo completo de Cristo en la cruz. O sea, nos estamos distrayendo y estamos buscando añadir más a su victoria a través de sus propios esfuerzos, pero imaginarios. O sea, nosotros estamos haciendo unos esfuerzos y añadiendo más a lo que Cristo hizo cuando ya no podemos añadir nada más a lo que Él hizo en la cruz. Porque la Biblia dice que a Cristo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. A cambio, Él nos ha comisionado a usted y a mí en la tierra a predicar el Evangelio y a dar libertad a los cautivos. Eso es lo que dice el Señor. Pero yo no doy libertad a los cautivos con palabras. Yo tengo que entender que la libertad a los cautivos se la da es Cristo, a través de su Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dice la Biblia. Entonces el poder del Espíritu Santo es el que nos está llevando a nosotros a cuando yo hablo, que ese poder sea el que hace libre a las personas. No soy yo el que hace libre a un endemoniado, no soy yo el que sana a un enfermo, no soy yo el que hago la obra que el Señor ya hizo, el Señor ya la hizo. Yo simplemente voy, presento al Señor, oro por la persona y el Señor actúa como Él quiere, como Él lo sabe hacer. Así que ese es el problema cuando yo no entiendo de atar al hombre fuerte. Entonces yo estoy peleando y estoy atando y estoy mirando en las nubes, estoy atando en los aires, estoy atando en todo. No, es la autoridad que el Señor nos ha dado. O sea, el Señor le da una autoridad a usted y a mí. El Señor le da una autoridad al creyente. Dice Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, hay unas señales que nos siguen a nosotros. Pero no porque nosotros tengamos la autoridad, es que la autoridad la tiene Él. Nosotros somos fuertes en Cristo. Cristo en nosotros es el que hace todo el trabajo, no soy yo. Entonces no tengo que atar al hombre fuerte porque Jesucristo ya lo venció en la cruz. Esto lo vimos en el sermón pasado. Cristo ya lo venció en la cruz. O sea, yo ya no tengo que pelear contra ese hombre fuerte porque Cristo ya lo venció, está vencido. Yo tengo que ir a hacer lo que dijo el Señor. O sea, Él nos llamó a darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos y echar fuera demonios y todo eso, pero en su nombre, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas, todo eso en mi nombre, no porque nosotros lo queramos hacer. Mientras que en Mateo encontramos la otra parte de atar. En Mateo capítulo 18, verso 15 al 22. Esta parte se refiere específicamente a la disciplina de la iglesia. Entonces yo quiero que nos metamos que es la disciplina de la iglesia. Eso dice el texto. Y eso dice el texto bíblico. Igual lo voy a leer en bueno, acá no necesito buscar en dos versiones porque está muy claro. Pero miraremos en otras. Y si usted lo quiere hacer, mírelo en otra versión que lo edificaría mucho. Dice Mateo 18, capítulo 15, verso 22, dice de la siguiente manera: por tanto,
si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice el verso 16. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto se conoce en la teología de Luis Berkov, que es una de las que yo estudio, porque estudio otras, pero una de las que más estudio es la teología de Luis Berkov, para sacar estos textos y estos temas que estoy estudiando. Así que si usted la quiere buscar por internet, o si la tiene, lea. En la teología de Luis Berkov encontramos este texto como la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia. Pues el versículo del 15 al 22 encontramos cómo se corrige a una persona en la iglesia. Eso es lo que nos dice el texto. Cuando una persona falla, es dentro de la iglesia, comete un error, ¿cómo tenemos que juzgarla? ¿Y quién la juzga? ¿Cómo la juzga? ¿De qué manera hay que hacerlo? Entonces encontramos, y por eso en la teología de Berkov se considera como la disciplina de la iglesia. Les voy a poner un ejemplo. En todas las iglesias se oye hablar, y es general, de colocar la gente en disciplina. ¿Se han escuchado ese texto? Nosotros nos toca hacerlo, no frecuentemente, pero hay que hacerlo. Porque cuando una persona comete un error, comete una falla, entonces hay que llevar este proceso. O sea, lo que nos muestra el texto es el proceso para disciplinar a una persona o corregirla, como usted lo quiera llamar. A mí me gusta más corregirla, disciplinarla también me gusta, pero en el buen sentido de la palabra. Porque una disciplina es que alguien tiene que aprender a hacer algo, haciéndolo varias veces. Entonces, generalmente uno le dice: no va a participar 1 mes, 2 meses, 3 meses por el error que cometió. Y cuando se corría, cuando ya tome una disciplina de manejarse bien, entonces vuelve a ocupar su lugar. Eso es lo que generalmente se hace en la iglesia cristiana. Entonces, este texto nos está hablando de eso. De eso es que nos habla el texto. Acá no nos habla de demonios, de atar demonios o de echar fuera demonios, no, nos está hablando cómo se corrige. Así que en otro texto, lo voy a volver a leer, pero en otra versión. Esta versión es la palabra de Dios para todos, que lo encuentra usted como la PDT. Entonces, en la PDT encontramos el mismo texto de Mateo 18, pero acá ya es un lenguaje sencillo o un lenguaje popular. Entonces lo miramos de la siguiente manera y lo leemos de la siguiente manera. Yo quiero que le presten mucha atención al verso 18, yo les digo cuando llegue al 18. Entonces dice: si tu hermano hace algo malo, mire cómo dice. Mire el contexto. Yo quiero que usted se concentre en el contexto, no en el solo verso 18, porque si se concentra en el solo verso 18 lo va a interpretar mal. Aquí usted lo va a interpretar como atar demonios, como echar fuera demonios, como atar, como desatar. Eso es lo como usted y yo lo interpretamos hace mucho tiempo. Así que dice así: si tu hermano hace algo malo, ya entramos
en el contexto. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Miren el proceso disciplinario que se lleva. Si él les hace caso, si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no le hace el caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Eso dice la palabra. Y aquí entramos en el versículo 18. Entonces mire cómo lo relata aquí, porque es la corrección del hermano que ha fallado, que se ha portado mal, que ha hecho algo malo, dice al principio. Dice, les digo la verdad. El verso 18 lo estamos leyendo. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, les digo la verdad, vuelvo a repetirles esto, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Esta es la parte importante que tenemos que tener, que está hablando de perdón o de juicio. Si alguien juzga al hermano, si ustedes lo juzgan, Dios lo juzga en el cielo. Pero si ustedes lo perdonan, Dios lo perdona. Entonces ¿cómo se hace una disciplina en la iglesia? ¿Cómo se llama a una persona que ha cometido algo malo? Con estos principios. Nosotros tenemos que enseñar en la iglesia que estos son los principios. No podemos entrar en chismes, no. Si yo vi que hizo algo malo, voy y lo llamo a solas y le digo lo que él hizo. Si él lo acepta, entonces no hay problema, porque ya se acabó el conflicto. Lo reconoció, pidió perdón y listo, continuó. Pero si no lo acepta, entonces yo tengo que ir a buscar una o dos personas más, dice la palabra de Dios, para que en boca de dos o tres sean testigos de todo lo que se diga. Pero si tampoco lo acepta, entonces ya hay que decirlo a la iglesia. Y ya entra el cuerpo gobernante de la iglesia. ¿Cómo se llama en su iglesia? ¿Cómo se llama? Presbíteros, diáconos, ancianos, consejeros pastores, ¿cómo se llaman? Líderes, ¿cómo se llaman? Y ellos entran a tomar cartas en el asunto y lo llaman. Pero dice, pero si no, tampoco les hace caso a ellos, entonces ya hay que tenerlo como una persona que no conoce al Señor. ¿Lo expulsamos de la iglesia? No, sencillamente lo dejamos ahí. Él es un participante más, un miembro más de la iglesia que viene el domingo, se siente, escucha y esto. Y continuamos. Pero bueno, cada iglesia tendrá sus razones o sus principios, sus motivos de cómo hacerlo y sus reglas generales, cómo son. Pero es lo que nos está hablando acá el texto. Entonces, ¿qué pasa? El texto dice, si ustedes, él no hizo caso y decidieron juzgarlo y no perdonarlo, o sea, decidieron juzgarlo porque él no aceptó y decidieron que él no participa más de la iglesia, si era un líder, no participa más del liderazgo, entonces lo juzgó la iglesia, lo juzgó la parte que le correspondía. Entonces es donde el verso 18 acá toma el sentido. En esta versión, la Reina Valeria dice atar o desatar, y otras también lo dicen. Pero mire cómo dice la PDT, acá es donde toma sentido esto. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la teología de Luis Berkov dice que es la autoridad de la iglesia? Esta es la autoridad que Dios le dejó a la iglesia, de poder juzgar esos comportamientos de las personas. O sea, Dios dejó a la iglesia para que
juzgar esos comportamientos, y si no la iglesia sería un desorden total, porque cada uno haría lo que él quiere. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si ustedes lo juzgaron, si ustedes ya lo juzgaron acá en la tierra, Dios lo juzgó en el cielo. Dios respalda lo que la iglesia hace aquí en común. Lo que la iglesia se reúne y juzga, Dios lo respalda. Pero si ustedes decidieron perdonarlo a quienes perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. De pronto en el juicio que se le hace a la persona, llamémoslo así, aunque suena un poco duro, pero no hay otra manera de decirlo. Nosotros le hacemos un juicio a la persona y ella reconoce y se arrepiente y esto. Y nosotros decimos, sí, lo vamos a perdonar. Dios ya lo perdonó en el cielo. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto ahí. Pero miren lo que dice el 19. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Entonces, miren, lo importante de esta parte de la oración. Y esto es muy importante. Por eso es que este pasaje, cuando nosotros lo leemos, este pasaje es comúnmente mal interpretado. Este texto que acabamos de leer es muy mal interpretado, afirmando que tenemos en nuestras oraciones la potestad de atar y desatar. Por eso es mal interpretado. De atar y desatar en el cielo. Pero estudiando el texto de este pasaje que acabamos de leer, lo que quería decirnos Jesús es que si nosotros aprendemos a solucionar nuestros conflictos, esto repercutirá en el cielo, pero si no lo solucionamos, también puede repercutir en el cielo. O sea, lo que nosotros hagamos, Dios lo va a respaldar cuando lo hacemos en unidad. Entonces, atar y desatar no depende de mis oraciones, sino de mis acciones en la tierra. No son mis oraciones, son mis acciones. Y entonces acá miramos que ya no nos dice atar y desatar, sino juzgar y perdonar. Y esa es la autoridad de la iglesia. Esto es la disciplina de la iglesia. Cuando alguien comete una falta, nos da las directrices a seguir. Eso es lo que hace el texto y fue lo que yo les acabé de explicar, las directrices a seguir. Y finalmente nos dice cómo ponernos de acuerdo en oración, dice el verso 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pareciera obvio lo que les voy a decir, pero es importante. Es diferente orar juntos a orar en acuerdo. Podemos estar muchos orando, pero no estamos de acuerdo. Y ustedes se dan cuenta en iglesias, donde vamos a orar y todos oran por una cosa diferente. Estamos juntos, pero no estamos de acuerdo. Este pasaje entonces nos invita, el verso 19, a orar juntos, pero también en acuerdo. O sea, lo más importante es orar juntos, pero en acuerdo, ponernos de acuerdo en algo. ¿Por qué vamos a orar? ¿Cuál es el motivo de oración? Y eso significa que es con la misma intención. O sea, yo tengo que unirme con personas a orar para por una misma intención, orar juntos, con una misma intención. Y esa es la idea cuando nos reunimos todos a orar, que es por una misma intención, por el mismo objetivo. Para eso requerimos más de 2 personas, dice la Biblia, donde más de 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero cuando oramos en unidad, oramos por la misma causa. Tenemos que determinar en común acuerdo lo que se va a pedir.
teniendo en cuenta siempre la voluntad de Dios expresada en su palabra. Tenemos que tener en cuenta que Dios ya expresó su voluntad en la palabra de Dios. Necesitamos como familia aprender a orar en común acuerdo. Es muy importante en familia reunirnos a orar cuando hacemos nuestro devocional, orar en común acuerdo. No vamos a orar y cada uno ora por una cosa, no. Todos en común acuerdo oramos por la misma. ¿Cuál es la necesidad en la familia? ¿Cuál es la necesidad nuestra en familia? Por eso hay oraciones en grupo, toda la iglesia, pero también hay oraciones en familia y debe haber una oración privada, una oración mía, solo, a solas con Dios, para yo poder hablar con Él y hablarle de mis problemas, de mis luchas, de mis conflictos, de lo que yo tengo. Pero las otras oraciones son demasiado importantes, son muy importantes todas. Necesitamos como comunidad cristiana de la iglesia, como comunidad cristiana en la iglesia es de Jesucristo, en esa iglesia aprender a orar en común acuerdo. Así que ese es el texto bíblico. Así que mis hermanos, atar, desatar, hacer, atar al hombre fuerte, mirar, todas estas cosas cuando lo miramos con el texto completo, ojalá pudieran leer el capítulo completo. El capítulo 18 viene hablando mucho del perdón, viene hablando demasiado del perdón. Por eso Pedro en una de las ocasiones le dice al Señor Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7, para él hacerlo como más fácil. O sea que yo tengo que perdonar 7, le digo, no Señor, no son 7, son 70 veces 7. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Siempre. Usted tiene que perdonar siempre. Para que su oración sea escuchada, tiene que estar en paz con los hermanos. Todo eso nosotros lo tenemos que aprender a través de todo el texto bíblico. No lea un solo versículo. Si usted se sabe un versículo de memoria y sobre ese ha hecho una doctrina, lea todo el capítulo. Y si no todo, al menos el párrafo donde dice eso. Al menos lea más de lo que lea el contexto de lo que usted está leyendo para que usted pueda entender. No saquemos doctrinas de un solo versículo, porque va a estar mal interpretado. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, que en esta mañana sea de mucha bendición para ustedes, igual que para mí, este estudio de la palabra. Así que quiero orar por ustedes para que el Espíritu de Dios nos llene de mucha sabiduría y que Él sea el que nos traiga luz en medio de las tinieblas. Señor, te doy gracias por esta mañana. Bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje, que sea de edificación para él y que simplemente él pueda ver que la Biblia no necesita que nadie la interprete, ella se interpreta sola, Señor. Tú nos has dejado tu palabra para que nosotros la escudriñemos y la entendamos. Yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado hoy el sermón y que sea de muchísima edificación. Yo bendigo a cada persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor esté esta semana con cada uno de ustedes guardándolo y protegiéndolo. Amén. Bendiciones para todos.